La verdad sobre Satanás. A los cristianos con frecuencia les hacen preguntas acerca de Satanás. ¿Quién es él? ¿Fue creado? ¿Cuándo fue creado? Estas y otras preguntas similares son preguntas válidas que la gente puede hacer. Para contestarlas tenemos que tomar en cuenta cuidadosamente lo que dice la Biblia, ya que es la única supuesta fuente de información sobre Satanás que es totalmente confiable. La Biblia no da mucha información acerca de Satanás o de los ángeles, pero sí da suficiente información como para responder alguna de estas interrogantes. La palabra de Dios dice ser infalible y es la autoridad absoluta. Por lo tanto, tenemos que desconfiar de las conclusiones que sean extraídas de otras fuentes que no sean la Biblia, como por ejemplo, las ideas o tradiciones de los hombres. Veamos lo que dice la Biblia con relación a estas preguntas. ¿Quién es Satanás? ¿Siempre se le llamó Satanás? El primer uso del nombre Satanás se encuentra en 1 Corintios 21:1. Cronológicamente, Job, que fue escrito mucho antes, lo supera en tiempo. Satanás se encuentra en todo Job 1 y 2. Satanás literalmente significa oponente en hebreo. Otro nombre aparece en el Antiguo Testamento en la versión Reina Valera Gómez. Como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Esta es una de las pocas versiones en donde se usa el nombre de Lucifer para referirse a Satanás. La palabra no viene del hebreo, sino del latín. Quizás esta traducción al español fue influenciada por la Vulgata latina. Donde se usa este nombre en latín, Lucifer significa portador de luz. En hebreo es Heilel y significa lucero o estrella de la mañana. Muchas traducciones modernas lo traducen como lucero del amanecer o estrella luciente. En este pasaje, Heilel se refiere al rey de Babilonia y a Satanás en sentido figurado. Por supuesto, Jesús reclama este título en Apocalipsis 22:16, aunque el pasaje de Apocalipsis está en griego y el pasaje de Isaías está en hebreo. En ambos se traduce de manera similar. Algunos creen que Lucifer era un hombre celestial o angelical, que se le quitó a Satanás cuando se rebeló. La Biblia no lo dice explícitamente, aunque a Satanás en ninguna otra parte se le llama Lucifer, sino que se le llama de otras formas, como el diablo, Satanás y etc. Esta tradición podría tener algo de cierto, aunque esta idea no explique bien que este versículo se refiere a él durante y después de su caída. ¿Y por qué no nos da información de quién fue Lucifer antes de todo? En otros pasajes de las Escrituras se refieren a él como Satanás. Lucifer no era necesariamente su nombre antes de la caída, como tampoco lo sería Satanás. A pesar de que Satanás se menciona por primera vez por su nombre en Job, relatos históricos anteriores registran sus acciones. En Génesis 3, cuando Satanás influyó en la serpiente, y Génesis 4, donde Caín pertenecía a él. En el Nuevo Testamento, otros nombres revelan más sobre la naturaleza real de Satanás. Diablo, diabolos en griego, significa falso acusador, Satanás calumniador, y es la palabra de la que se forma la palabra diabólico en español. En Apocalipsis 12 y 20 se le llama el dragón, así como el maligno en varios lugares. En Apocalipsis 12:9 se le llama la serpiente antigua o la antigua serpiente. Y en Mateo 4:3 se le llama el tentador. Otros nombres para Satanás incluyen Abadón, Apolión, que significa destructor, Belcebú y Belial. A Satanás también se le conoce como el dios de este siglo o mundo, príncipe de este mundo y el padre de la mentira. ¿Cuándo cayó Satanás? Según Ezequiel 28, Satanás pecó cuando la soberbia se apoderó de él y ya no fue perfecto. ¿Cuándo fue esto?
La Biblia no da una respuesta exacta tampoco, pero nuevamente las deducciones se pueden hacer con las Escrituras. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, dice Isaías 14, 12-14. Cuando él pecó, fue echado del cielo. Esto debe haber sido después del día sexto de la semana de la creación, porque Dios declara que todo era muy bueno, o al menos eso dice Génesis 1:31. De lo contrario, Dios se habría declarado que la rebelión de Satanás era buena. Sin embargo, en toda la Escritura, Dios absolutamente asevera que el pecado es detestable delante de sus ojos. Dios santificó el día séptimo. Parece poco probable que Dios hubiera santificado un día en el que se produjo una gran rebelión. Como dice Génesis 1:28, Dios ordenó a Adán y a Eva que se fructificaran y que se multiplicaran. Si hubieran esperado mucho tiempo para tener relaciones sexuales, habrían pecado contra Dios por no ser fructíferos. Por lo tanto, no podría haber sido mucho después del día séptimo que Satanás tentó a la mujer a través de la serpiente. El arzobispo Ussher, el gran erudito de la Biblia del siglo XVII, coloca la caída de Satanás en el 10º día del primer año, que es el día de la expiación. El día de la expiación parece reflejar de vuelta al primer sacrificio cuando Dios hizo túnicas para Adán y Eva con pieles de animales. Puede ser que las generaciones venideras, de Abel a Noé a Abraham hasta los israelitas, siguieron este patrón de hacer sacrificios por los pecados el día de la expiación. En cualquier caso, la caída de Satanás probablemente habría tomado lugar un poco después del día séptimo. ¿Cómo pudo Satanás, que fue creado bueno, convertirse en un ser malo? La respuesta a esta pregunta se adentra profundamente en el debate de la soberanía de Dios frente a la responsabilidad del hombre, sobre el cual la Iglesia ha luchado durante mucho tiempo. Por lo que podemos decir, por medio del estudio de la Biblia, Satanás fue el primero en pecar. Él pecó antes de que la mujer pecara y antes de que Adán pecara. Algunos afirman que pecamos porque Satanás entra en nosotros y nos hace caer en pecado. Pero la Biblia no enseña eso. Pecamos ya sea si Satanás entra en nosotros o no. Satanás estaba influyendo en la serpiente cuando la mujer pecó y cuando Adán pecó. Ellos pecaron por su propia voluntad, sin poder decir, Satanás me obligó a hacerlo. Pero, ¿qué causa este pecado inicial? ¿Por qué Satanás pecó en el primer lugar? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. La muerte es el castigo por el pecado. El pecado se origina en el propio deseo, nuestro propio deseo. Da a entender que el mal viene de la voluntad de cada quien. Fue por el deseo propio de Satanás que su soberbia en su propia hermosura y habilidades se apoderaron de él. En la creación original, que era buena, parece que es probable que Satanás y la humanidad tuvieran el poder de tomar decisiones cóntritas. En el jardín del Edén, la mujer se convenció por su propio deseo. El árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, según Génesis 3:6. Satanás no había entrado en ella, su propio deseo la sedujo. Dios no es el autor del pecado, nuestros deseos lo son. Dios no engañó ni embaucó a Satanás para que se llenara de soberbia. Dios odia la soberbia. Y no sería parte de su naturaleza causar que uno se volviera soberbio. Tampoco fue él quien engañó a Eva. El engaño y la mentira van de la mano. Además, Dios no miente ni engaña.
Tenga en cuenta que dado que los propios deseos de Satanás causaron su soberbia, Dios no puede tener la culpa de que entre el mal en la creación. Para aclarar, esto no significa que Dios no estaba al tanto que esto pasaría, pero Dios permitió que sucediera. Dios es soberano y actuó con justicia echando a Satanás del cielo después de que él se rebeló contra el Creador. Por lo tanto, cuando Dios encarnó, vino a destruir el mal y la obra del diablo, según Juan 3:8. Realmente fue un acto de amor, no un truco para corregir lo que él había echado a perder. Él fue glorificado en su plan para la redención. Algunos han preguntado por qué Dios no envió a Satanás al infierno en lugar de echarlo a la tierra, asumiendo que eso habría evitado la muerte, el sufrimiento o las maldiciones de la humanidad. Un feligrés pregunta al padre de su parroquia, ¿por qué Dios creó al diablo? Y el padre le responde, ¿y quién te dijo que el diablo fue creado? Es probable que el diablo como Dios siempre hayan estado allí, porque en buena cuenta ambos serían la misma entidad simbólica. En la mitología griega, Prometeo, movido por su amor a los hombres, les regala el tesoro del fuego sagrado, aunque para ello se haya visto obligado a robárselo al propio Zeus, quien le hace pagar de forma terrible su generosa contribución a la humanidad, ordenando a Mercurio que lo precipite en el Tártaro y lo encadene en la cima del Cáucaso, donde durante cientos de años un buitre le devoraría las entrañas, las mismas que se regenerarían para continuar con el suplicio eterno. Los hombres también recibieron su castigo con el diluvio, pero Hércules dio muerte al buitre y Zeus perdonó a Prometeo. Desde entonces, gracias a Esquilo, el dramaturgo griego, el mito de Prometeo encadenado representa la imagen viva del espíritu luchando con la materia inerte, como la razón en pugna con la fuerza, como la personificación de lo grande y elevado contra lo bajo y rastrero. Prometeo no es condenado por el acto del robo en sí, sino por la osadía de compartir la razón, esa sabiduría reservada a los dioses, con los simples mortales, movido únicamente por el amor. Desde las primeras teorizaciones respecto a la dualidad de bien y el mal, estaban presentes y emparejadas las nociones de razón y salvajismo, control instintos más primarios. Se entendía que el hombre que se dejase conducir por sus instintos se guiaría básicamente por el mal, y que el hombre que actuara cobijado por la razón sería alumbrado por la antorcha del bien. Entonces, esto nos quiere decir que Dios estaría en el discernimiento y el equilibrio, y el diablo en los instintos que solo buscaran satisfacerse. En el Edén, ese paraíso de la flacidez y la desconexión, Dios prohíbe a Adán y a Eva, los primeros humanos según las creencias judías, cristiana y musulmana, probar del fruto del árbol del conocimiento, con el riesgo de muerte. Pero ¿por qué un padre que ama a sus hijos les negaría la luz del conocimiento? ¿Qué riesgo podrían correr los humanos de ser dueños de sus propios actos? Dios plantea la prohibición como una subrepticia invitación a la desobediencia. No existiría tal tentación si no existiese la necesidad de transgredirla. No existían necesidades en el paraíso, recuérdese. ¿Para qué la necesidad de controlarse? Pero ya que los primeros humanos poseían la pureza de la más conspicua ignorancia, salvo por revolotear como hippies en el verde jardín, fue necesario que apareciera un ente que adoptase el papel de disociador y facilitador, a riesgo de ser condenado eternamente por tal acción. Satanás, el ángel caído, Lucifer del latín, expulsado al caos por rebelarse contra Dios, aparece en el Edén en forma de serpiente para tentar a Eva a probar del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, y así extender el pecado mortal a Adán y a la humanidad futura. La figura simbólica de Satanás es probablemente la del primer indicio de razón propia después de Dios. Su rebelión, toda rebelión, requiere de un conocimiento que se oponga a otro. Fue dotado de razón antes de que Adán y Eva pecaran de desobediencia. Satanás, Lucifer cuando era el ángel más bello,
Es la imagen del Hijo caído y castigado por rebelarse contra el Padre, similar a la de Prometeo condenado por robar el fuego sagrado de su Dios supremo. Los dos pecaron de discernimiento y de intencionalidad personal, ya sea por envidia o por amor, ambas características muy humanas. Algunas religiones, tradiciones o doctrinas, yesdeísmo, luciferismo, gnósticos, consideraban a Lucifer como una entidad positiva, libre de oscuridad, que se rebeló contra Dios para darle a la humanidad la sabiduría, y a quien luego Dios perdonó y restauró como su ángel predilecto. Por ello, si Dios hizo una invitación subrepticia a la desobediencia, Satanás solo fue un vehículo de ese plan, que buscaría principalmente el despertar del hombre a la razón y a todas sus aristas, ventajas y desventajas. Esa serpiente pudo ser el mismo Dios que, a pesar de su deseo de protección a sus hijos amados, tuvo que darles el empujón para que dejasen el nido y se enfrentasen a la realidad, con el inmejorable regalo del conocimiento como antorcha. Dios practicó el libre albedrío en su más desprendida expresión. Le entregó al hombre la libertad para darle la espalda. No se podría entender un amor sincero si el mismo Padre hubiese creado a los humanos y al amor en forma perfecta para mantener un sistema jerárquico basado en una conducta inconsciente, repetitiva y eterna. ¿Qué padre desearía que sus hijos lo amasen por el cumplimiento de un mandato judicial o genético? Bajo la deducción de que Dios es todo y que ni un cabello se mueve sin su voluntad. Entonces, el mismo Dios creó el equilibrio a través de la razón, materializando el peso contrario de la balanza en una entidad o actitud que proviniese de Él mismo. Dios puede ser el otro lado del espejo, habiendo creado por ecuación matemática el mal que nosotros podemos elegir, evitar o combatir. Judas, por ejemplo, fue tentado a actuar con traición, o tenía una misión que cumplir a través del más doloroso de los sacrificios. Tras Judas estaba Satanás o el mismo Dios. En su cuento Tres versiones de Judas, Ficciones 1944, Borges hace una disertación literaria interesantísima sobre la equivalencia de los órdenes complementarios. El Verbo, cuando fue hecho carne, pasó de la ubicación del espacio de la eternidad a la historia, de la dicha sin límites a la mutación y a la carne. Para corresponder a tal sacrificio, era necesario que un hombre en representación de todos los hombres hiciera el sacrificio condigno. Judas Iscariotes fue ese hombre. Judas, único entre los apóstoles, intuyó la secreta divinidad y el terrible propósito de Jesús. El Verbo se había rebajado a mortal. Judas, discípulo del Verbo, podría rebajarse a delator, el peor delito que la infamia soporta, y ser huésped del fuego que no se apaga. El orden inferior es un espejo del orden superior. Las formas de la tierra corresponden a las formas del cielo. Las manchas de la piel son un mapa de las incorruptibles constelaciones. Judas refleja de algún modo a Jesús, de ahí los 30 dineros y el beso, de ahí la muerte voluntaria, para merecer aún más la reprobación. Aquí también tenemos las posesiones demoníacas. Son parte del juego simbólico. La idea de ser poseídos nos asusta, nos aterra, nos aleja del mal y nos acerca a Dios. El mal encarnado tiene muy mala publicidad al perder casi siempre en los exorcismos. Lo que hace realmente el diablo, a través de ese juego macabro, es poner a prueba nuestra fe, fortalecerla y difundirla, como a través de los santos, por ejemplo. Tantas veces tentados cuando eran simples hombres y tantas veces vencedores. Los demonios son tan inferiores a la sola presencia divina como cuando le suplicaron a Cristo quedarse, por lo menos dentro de una piara de cerdos antes que desbarrancarse. En resumen, la idea del padre jugando con su propia sombra para asustar a los niños y atraerlo a sus brazos protectores. Un diablo con cuernos y tridente. La postura de LaVey es más una feroz crítica al cristianismo. El que acusa de ser una plaga en la tierra que atemoriza, reprime y no deja pasar a millones de personas. En la iglesia mágica y simbólica de LaVey, se cree en Satán como la representación de la inteligencia y la humanidad en la tierra, y se refiere a su descripción como mito, en la que Satán era un ángel de Dios y pensó por sí mismo y se rebeló contra él.
El mismo Anton LaVey se convirtió en un ícono dentro de la cultura popular estadounidense. La Iglesia ortodoxa y conservadora ha jugado un papel curioso, por decirlo menos, en el desarrollo de la razón como identidad de la sociedad moderna durante mucho tiempo. Sometió todo asomo de pensamiento independiente. Persiguió a los librepensadores hasta la misma hoguera. Sumió a la humanidad en una época de oscurantismo. Creó un sistema contra el progreso e impuso límites al conocimiento para mantener un régimen opresor basado en creencias. La razón entonces tenía un dueño, la Iglesia. Solo esa razón prevalecía y no la de los demás. La razón estaba basada en los férreos dogmas de una fe ciega. Tuvieron que transcurrir varios siglos para que el Renacimiento terminase con la oscuridad imperante en la Edad Media, reactivando el conocimiento y su difusión. Sin embargo, la evolución nos muestra un lado más subjetivo de las teorizaciones teológicas. El hombre adquirió la razón a través de millones de años, y esta le sirvió para avanzar de una manera vertiginosa en su desarrollo como sociedad y especie. Pero es esa misma razón la que ha llevado a la humanidad a un extremo de alcances irreversibles. ¿Será la razón nuestra herramienta de autodestrucción? Debimos llegar a este nivel de conocimiento tras bajar de los árboles. Cuando destruyamos el planeta en el que vivimos, quizás nos preguntemos si hubiese sido mejor que nos ocultasen eternamente el fruto del conocimiento. Prometeo y Lucifer nos entregaron el fuego de la razón que ha de terminar incendiándonos. Entonces, con esta información, y teniendo en cuenta que el mismo Dios supuestamente nos regaló el libre albedrío, ¿por qué Dios no toleró que Lucifer decidiera hacer su propia voluntad? ¿Es cierto lo que dice la Biblia sobre Satanás? ¿Alguna vez te has preguntado si quizás lo que percibimos como malo realmente no lo es y viceversa? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento si ama tanto a sus hijos? ¿Son reales los datos de la Biblia? ¿Existen pruebas que den veracidad a la versión moldeada de los cristianos sobre Satanás? ¿Tú qué opinas?